Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 18 de junio, vernos correctamente. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Vamos a orar a nuestro buen Señor, vamos a presentar este buen tiempo en las manos del Señor y que seamos edificados como cada mañana lo estamos haciendo, como cada momento en el cual pues podemos entrar delante de su bendita presencia, mis hermanos. Así que oremos a nuestro Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias una vez más, Señor. Gracias por concedernos este espacio, por permitirnos levantarnos con bien, por permitirnos una vez más disfrutar de esas misericordias, Señor. Misericordias que son nuevas cada mañana para para poder abrir los ojos, para podernos levantar de cama, Señor, para podernos tal vez preparar un tinto, Señor. Gracias, Dios de la gloria, principalmente para podernos levantar y con nuestra mirada puesta en ti, decirte buenos días, Padre nuestro. Porque hay mucha gente que se levanta, Señor. Tú has decidido tener bondad hacia este mundo, Señor, y que siga eh, existiendo, que siga sobreviviendo, subsistiendo, Señor, pero se levantan, Señor, y no se dan cuenta de cuáles son las razones principales, y es que eres tú, Señor. No aprecian tu bondad, no aprecian tu benignidad, o si lo hacen de manera superficial, como si fuera algo muy común, Señor. Pero gracias, porque no porque seamos mejores o porque tengamos mejor visión que otros, Señor, es que hoy podemos levantarnos hacia ti y mirándote a ti, Señor. Esto es producto de gracia, esto es producto de misericordia, esto es producto, Señor, de saber que, de haber sido alcanzados por Cristo, tu Hijo, para que hoy podamos realmente elevar nuestras miradas hacia ti. No somos mejores que otros, simplemente te plació tener misericordia de nosotros, Señor, y de esa manera darnos vida, darnos visión, darnos el privilegio de poder estar en tu regazo, en tu presencia, Señor, y agradecerte el día de hoy. Gracias por ello, Señor. Gracias por aquellos hermanos que ya previamente han estado ahí en coinonía contigo, en comunión, y que este tiempo está siendo de, de complemento, Señor, para fortalecer esa vida devocional. Gracias por todos aquellos hermanos que han permanecido hasta ahora y que este tiempo ha sido de gran edificación para sus vidas, porque de esta manera han formado disciplina en sus vidas espirituales. Gracias por ello, bendito Señor. Padre, en medio de lo mucho que tenemos que agradecer, en medio de lo mucho por lo cual podemos adorarte y alabarte, Señor, por lo que nos concedes, pues aquí estamos, Dios, para también colocarnos a cuentas contigo, Señor, y reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras maldades delante de ti. No importa qué tan leves sean, qué tan insignificantes tal vez puedan parecer ante el ojo humano, es que si te ofendemos, que si pecamos contra ti, aunque tal vez nuestra mente quiera decirnos que solamente fue mental, aunque tal vez nuestra naturaleza o tal vez el enemigo quiera decirnos que fue algo mínimo, que no hay razón de escandalizarse. Tal vez es cierto, pero ya por el hecho de que sea algo pecaminoso, aunque sea leve, ya por el hecho de saber que te ofendió, ya por el hecho de saber que causó contaminación, aun cuando sea leve, ya es de venir delante de tu presencia, Señor. Tal vez no es de llevar las cosas al extremo y creer o llevarnos a la autocondenación, pero sí de colocarnos a cuentas, porque sí te ofendió, porque sí manchó nuestra vida. Y una pequeña mancha ignorada termina convirtiéndose en una gran mancha o en muchas pequeñas manchas que forman
una contaminación bastante pronunciada, por la cual no pudiésemos tal vez estar avanzando espiritualmente, y por lo tanto una súplica de perdón que debemos pedir ante tu presencia. Por eso aquí estamos, Señor, y te pedimos, danos discernimiento siempre, Señor, para que contra los pecados que combatamos no sean solamente los graves, y los pequeños los dejamos de lado. Al final eso termina en gran engaño en nuestra vida. Por eso aquí estamos, Dios, pidiéndote que nos perdones. Aquí estamos para pedirte que nos redimas de todos nuestros pecados, Señor, que nos limpies, que nos purifiques de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, y que por tu Espíritu que nos santifica, a la luz de tu palabra que también nos santifica, y por la sangre de Cristo en la cual fuimos santificados, por ello hoy podamos permanecer y mantenernos en ti, en adoración, en exaltación, Señor, para gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Gracias por cuidar también a nuestra familia, por bendecirles, por preservarles, Señor. Todo eso sea para salvación de ellos, Señor. Y en tus manos encomendamos este día, en tus manos encomendamos este día que nos has concedido, Dios, no solamente para crecer en santidad, sino también para llevar a cabo nuestros quehaceres, y que, pues bueno, tu provisión esté ahí presente para bendición no solamente nuestra, sino también de nuestra familia. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro, por todo este tiempo de devoción y de crecimiento espiritual que podemos tener delante de ti. Amén. Y junio 18. Vernos correctamente. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Nadie es inmune al pecado de la autoexaltación. Para encontrar evidencia de esto, simplemente ingrese a cualquier aula de jardín de niños. En este pequeño grupo de niños, pronto alguien cantará sus propias alabanzas sobre la construcción de la torre de bloques más alta o el dibujo del mejor retrato familiar. En otras palabras, piensan de sí mismos más de lo que deberían. Compararnos constantemente con otras personas es una forma mundana de pensar. Una visión exagerada de nosotros mismos es un problema terrible, uno que menosprecia a los demás e ignora nuestro lugar ante Dios. La respuesta, sin embargo, no se encuentra en despreciarnos a nosotros mismos, que es lo opuesto e igual error a la autoexaltación. Este autodesprecio es también el producto del orgullo, porque todavía surge de la comparación. Todavía está centrado en sí mismo. La visión del cristiano de sí mismo debe estar basada en una mente renovada por Dios. Romanos 12:2. Con esta perspectiva encontramos nuestro valor en la misericordia y la gracia de Dios. Nuestro significado, identidad, valor y papel encuentran su fundamento en quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, no por lo que somos o lo que hemos hecho por Él. Se nos recuerda esta perspectiva apropiada del yo cuando cantamos las líneas al contemplar la grandiosa cruz donde el Rey de Gloria murió. Inspeccionar la cruz es enfocarse en el Evangelio, la verdad de que otro ha muerto en nuestro lugar y ha llevado nuestro castigo. Al hacer esto nos damos cuenta de que todo tesoro y orgullo en mí causa tristeza en mi corazón. La cruz nos eleva y nos humilla al mismo tiempo, y esto nos libera de la necesidad de empujarnos hacia adelante en la vida y nos permite reconocer las formas en que Dios nos ha dotado. Esto es pensar de nosotros mismos con buen juicio. La Iglesia entonces debe ser notablemente diferente del mundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cuando nos reunimos unidos por el Evangelio, todo lo demás se relaciona con nuestra identidad, aunque no es irrelevante, pierde su significado principal y usamos nuestros dones no para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Mira la cruz, donde tu Salvador sangró y murió por tus pecados, porque Él te ama. No hay espacio para que te sientas orgulloso.
No hay necesidad de que te compares con los demás. En cambio, puede usar todo lo que Él te ha dado en el servicio desinteresado y gozo de los demás. 1 Corintios 4, del 1 al 7. Muchas gracias, mi hermana, por compartirnos la lectura. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos, ¿no? El vernos correctamente. eh, Creo que es bastante importante. Si se trata de, de poder entender muy bien cuál es la perspectiva acerca de nosotros mismos, pues no hemos de mirar paradójicamente el, ah, de mirar el espejo del baño, de la habitación, tampoco el mirar las fotos de otras personas y de pronto compararnos a ver quién tiene mejor los ojos, quién tiene mejor esto, quién tiene mejor lo otro, que es la problemática en la cual podemos llegar a caer. Para vernos correctamente, debemos mirar a Cristo a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Y es un texto que, como lo mencionábamos, en el transcurso de la semana, y creo que sí, vamos a estar, y parte de la otra, vamos a estar ahí enfocados en el capítulo 12 de Romanos, y siempre conectando con lo que el apóstol Pablo como inició este capítulo. Recuerde que este capítulo, o lo que conocemos como este capítulo 12, mm, es la parte aplicativa de la carta a los romanos. Es a partir de este capítulo que se responde a la pregunta, Pablo, ¿qué hacemos con todo esto? Toda esta doctrina que nos enseñaste desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿qué hacemos con todo ello? Y la respuesta empieza a partir del versículo 1 del capítulo 12, ¿sí? Es, ¿qué hacemos? Presentando nuestra vida, pero como una urgencia, como algo que se debe hacer con urgencia, pero con la mentalidad puesta en la misericordia de Dios, no en mi voluntad, no en mi capacidad de decisión, sino en la misericordia del Señor, que es la razón por la cual podemos presentarnos delante de Él en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Luego, entender que eso no se puede llevar a cabo si no estamos teniendo una perspectiva correcta, o si no estamos alimentándonos de una perspectiva correcta, si no estamos centrándonos en algo muy particular. Y por eso ayer hablábamos de la mente renovada, y cómo esto surge de una transformación constante, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, lo cual conectamos con la palabra del Señor, pero también con esa dependencia del Espíritu Santo, porque quien va a transformar nuestra vida, quien nos va a llevar a nosotros a alimentarnos y a transformarnos y a renovarnos de manera correcta, es el Espíritu Santo, y Él lo va a hacer a través de la palabra del Señor, porque es la única manera en cómo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable que es agradable y perfecta. Y solo de esa manera, mis amados hermanos, es que entonces nosotros vamos a tener una percepción correcta de sí mismos. Note cómo el escritor dice, de entrada plantea una realidad: nadie es inmune al pecado de la autoexaltación. Nos agrada en gran manera, nos gusta. Bueno, incluso una de las centralidades, con el respeto de los que son psicólogos aquí, pero una de las centralidades de la psicología tiene que ver con la autoestima, con lograr fortalecer la autoestima del ser humano. ¿Por qué? Porque si algo tiene el ser humano que aprender rápidamente, es a saber que él es mucho, a saber, a recordar que él es una gran persona, un gran hombre, una gran mujer, y que él todo lo puede lograr. Una de las frases del positivismo de la nueva era es: el que lo cree, lo crea. Que los límites están en la mente, que todo lo que tú te programes, todo lo que tú digas que puedes hacer, lo vas a lograr.
pero eso es simplemente el engaño y esa autoexaltación. Y es muy curioso porque él nos centra en un jardín de niños, ¿no? Y alguien pudiese pensar, ¿no? Pero yo creo que el escritor está siendo muy, ¿cómo se dice? Como muy, se me fue la palabra que iba a decir, muy exagerado, pero es que ellos no entienden nada de eso y pues uno tiene que siempre decirles, oh sí papito, está muy bonito, bien, o sea, ellos quieren mostrarte su logro y creo que uno debe incentivarlos, uno debe decirles, sí, me parece bien, ahora haz esto, haz lo otro. Sí, es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con usted que es cierto que uno debe incentivar a los niños, o sea, si mi hija me trae, yo tengo muchos de sus cartas, muchos de sus dibujos en los cuales me dibujaba a mí y yo digo, wow, ¿cómo es su percepción? Está bien, y estoy tratando con mi hija y cada vez que me mostraba un dibujo me decía, papá, mira, yo le decía, ok, bueno, ahora procura no salirte de la línea, procurar siempre hacer así. Pero él está hablando acerca del jardín de niños. Ahora, el problema con esto, si bien puedes pensar que está exagerando ahora y que no entienden muy bien y que hay que estimularlos, eso es cierto, pero haz lo siguiente y es diles que el trabajo de su compañero estuvo mejor que el de él. O pon dibujos, ¿verdad? Ponlos a dibujar y di que vas a escoger el mejor de los dibujos y entonces di que este dibujo está mejor que todos y vas a observar o te vas a dar cuenta que en los rostros de ellos va a haber, se va a notar o envidia o se va a notar enojo o se va a notar frustración. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser siempre mejores que los demás. Siempre. Eso desde pequeño se va a reflejar. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en esto de jardín y toda esta cuestión, transición, eso se observa desde los padres. Cuando los padres empiezan, hay un evento, ¿y cuál es su niña? La que está allá, ok. Ah, ¿Y en qué tal está? ¿En qué año está? No, un prejardín. No, el mío también. No, y el mío lo van a pasar. Y el mío hace esto y la mía hace lo otro. Y como que quieren siempre sobreexaltar. Y su hija, ahí está. A duras penas habla, pero ahí va. Porque uno sabe que quieren entrar como en eso, ¿no? Y siempre, ay, ¿a los cuántos caminó su niña? No, mi hija caminó al año y medio. No, la mía sí, el mío sí, eso llegó y tata, casi que nació escalando prácticamente. Decía, pobre niño, en lo que lo van a convertir. Siempre buscando sobreexaltar eso o aún incluso en uno mismo. No, yo como con los míos sí yo hacía esto y hacía lo otro y hacía por aquí y hacía por allá. Y uno dice, caramba, como que el mundo es una competencia y donde la frase, ¿no? No hay que dejarse echar tierra de nadie. Una frase muy colombiana y soberbia. Alguna vez alguien me contaba que estaba en una iglesia y estaban pidiendo ayuda por algo en particular, sí, una ayuda monetaria. Y entonces, desde el púlpito, ¿cuántos ayudan con tanto? ¿Cuántos pueden ayudar con esto? ¿Cuántos pueden ayudar con tanto? ¿Sí? Y alguien me ha contado que pues una fulana de cierto trabajo, pues dijo, yo tanto. Y este pastor se dirigió a esta persona que tiene su propia profesión y así literalmente dijo, y usted, fulano de tal, no se va a echar tierra por la hermana que dio tanto, ¿cuánto va a dar usted? Y yo decía, no lo puedo creer. Y él dice que se sintió como cuando lo cogió así como contra la pared, que dijo, sí, también voy a dar tanto. Bueno, por lo menos dio. Y uno decía, wow, estoy hablando de nivel de iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el mundo como que casi que te obligara a vivir en competencia, a cómo compararte con los demás y cómo tú tienes que procurar ser mejor que los demás. Y eso es el mundo.
Las empresas son en competitividad. ¿Quién lo hace mejor? El mejor empleado. No terminé de mejor empleado del mes. No terminé entre los 10 primeros. No terminé entre los mejores 5. No terminé. En las mismas iglesias, la otra vez hablamos de cómo llegué a conocer iglesias donde cada mes hacían ¿cómo se dice? El reconocimiento de el que había ganado más almas en ese mes, o tal vez en el primer semestre o en el año, de quién había llevado más almas a la iglesia. Y se llevaba la medalla de ganador de almas, mejor ganador de almas del primer semestre o del año. Y le daban una Biblia de estudio, una Biblia Thompson, no sé, que era el furor en ese entonces. Y decía, bueno, el llamado, ¿no? Y por eso a veces se iba al extremo, ¿no? Les contaba hace poco de cómo a Lutero, cuando alguien se le acercaba y le decía: doctor Lutero, qué gran sermón nos expuso hoy. Y el Lutero le decía: gracias, el diablo me dijo lo mismo esta mañana. Y los dejaba ahí hablando, y como que los dejaba choqueados, ¿no? Pero porque, bueno, en la biografía de Lutero entendemos su gran batalla, la gran batalla que él tenía constante con el diablo, y de querer llevarlo a la jactancia, etcétera, ¿no? En todo esto. Entonces, pero hay una realidad, hermano Diego, tienes activado el micrófono, pero hay una realidad, y es que, hermanos, el mundo constantemente nos quiere meter eh, mm, en esta competencia. De la mujer, por eso, y el hombre también, aunque el hombre intenta logra ser un poco más tranquilo en esto, pero la mujer siempre en comparación, si se ve como el prototipo, si su cuerpo es así como el mundo se lo pide, si su cara es así, si esto, si lo otro, porque no tengo los ojos verdes, porque no tengo los ojos azules, porque nací con esta maldición de los ojos café oscuros, porque nací esto, porque no tengo esto, porque no puedo tener el abdomen así, porque el hombre, porque no tengo músculos, porque no soy rubio, todo ese tipo de cosas, porque no tengo este carro, porque no tengo este vehículo, porque no tengo esta casa, porque no soy como siempre buscando entrar en esa competencia. Y lo lamentable de esto es que a veces se llega al cristianismo, y se llega en un cristianismo, en un evangelicalismo lleno, permeado de esta competencia mundana. Y note que no es algo de ahora. Hoy sí, es que estamos en los tiempos terribles, en los tiempos últimos, donde no, mire lo que Pablo está planteando. Pablo plantea algo en donde te lleva a cuidarte de ese tipo de cosas. En virtud de la gracia que me ha sido dada, les voy a decir lo siguiente: no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar. Los está llamando al tener cuidado. Piense de sí con buen juicio, con cordura, dice la Reina Valera. No tenga la Reina Valera dice que ninguno de ustedes tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Nosotros a veces con pastores molestamos, ¿no? Con frases como cuando dicen: no, a mí me impresiona de usted su humildad. Y digo: sí, la verdad es lo que yo más reconozco, exalto de mí mismo, mi gran humildad. Obviamente es una frase jocosa que implica que jamás pudiese estar en la vida de alguien, pero permítame decirle, hay cosas jocosas que uno dice: esto ya es extremo, pero que pueden llegar a existir en la vida de un creyente. No estamos hablando del mundano, no estamos hablando del inconverso, es natural en él la competencia, es natural en él la sobreexaltación de sí mismo, pero no es natural en el creyente. Debiésemos pensar si en el contexto de nuestra vida eclesial, en nuestra vida de servicio, yo vivo como en competencia con mis demás hermanos. ¿Quién sirve más? ¿Quién llega más temprano? Sería una bonita competencia el quién llega más temprano en la iglesia, ¿no? Porque es terrible el tema de las llegadas. Yo sigo sufriendo con el tema de las llegadas de los hermanos, pero
pero no con el objetivo de competencia, de yo ganarme, como si en la iglesia existiese el premio mensual al mejor cristiano del mes. Eso no, pero como le dije ahorita, hay iglesias que hacían este tipo de cosas con el tema de la evangelización. Y lo digo porque personas me llegaron a contar, incluso de que ellos decían que se esforzaban por llevar almas así sea las malas a la iglesia para poderse obtener ese premio, porque querían obtenerlo, porque era su objetivo. ¿No te dice? Compararnos entonces constantemente con otras personas es una forma mundana de pensar, mundana. Es decir, no da gloria a Dios. Una visión exagerada de nosotros mismos es un problema terrible, es uno que menosprecia a los demás. Uno que menosprecia a los demás e ignora nuestro lugar ante Dios. Y la respuesta, obviamente, sin embargo, no se encuentra en el extremo, ¿no? En el despreciarse a sí mismo, ¿no? Que es lo opuesto e igual error a la autoexaltación, porque ese automenosprecio te arrastra hacia una falsa humildad. Y esto también mencionarlo, cuidarse de esa falsa humildad que tiene como objetivo el llamar la atención sobre sí mismo, aparentando tener una virtud que no se tiene. Porque hay gente que puede caer en el otro extremo, o que simplemente sabe que el exaltarse está mal, el sobreexaltarse, el creérselo mucho, el creer que es mejor que los demás está mal. Entonces lo que voy a hacer es más bien considerarme menos, ¿no? Y entonces, pero sabe esa persona muy dentro de sí que lo que está haciendo es también llamando la atención. Hay gente que quiere aparentar una falsa humildad, porque sabe que si él se muestra como humilde, va a ganar más, va a llamar la atención más sobre sí mismo que aquel que se cree mucho. Pero ojo, no nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. No aparentes algo que no está en ti, solo porque si lo aparentas, entonces en el grupo de creyentes o en tu iglesia, el pastor, los pastores, aquel encargado de tal grupo, entonces va a notar algo muy especial en ti y te va a llamar y te va a poner en esto y lo otro. Pero hermanos, Dios conoce los corazones. Dios pesa los corazones y Dios es el que sabe lo que realmente hay en tu vida. Ojo con utilizar palabras como no, es que no, yo no soy así, no, tampoco, no, esto y lo otro, como aparentando algo que no hay en ti, hermano. Ten cuidado de eso. Ten cuidado de estar aparentando cosas por llamar la atención. Porque tú sabes cuando estás haciendo algo no para la gloria de Dios, sino para que la gente te mire y te exalte. Solo que no lo estás haciendo en el sentido extremo de creerte mucho, sino que estás cayendo o lo estás haciendo en el otro extremo de no quiero aparentar grandeza. Ten cuidado de eso, hermano. Es algo natural, es algo que está en tu vida. Si lo que haces, lo haces con el objetivo de llamar la atención sobre sí mismo, entonces, independientemente si estés mostrando soberbia o mucha humildad, tú estás mal delante del Señor. Así que no es ni creerse mucho ante los demás, pero tampoco es menospreciarse, pero con un sentido de hipocresía. Pero también tenga cuidado, porque hay gente que ni siquiera, yo he hablado con personas que dicen, no oro porque siento que Dios no me escucha, porque siento que Dios no va a estar pendiente a mí, porque es que yo soy esto, soy lo otro. Y entonces ya toca hablar con esos hermanos y decirle, mira, es que por eso esto es un tema de gracia y misericordia. Porque si por dignidad es, nadie es digno. Si por merecimiento es, nadie merece estar delante del Señor. Entonces hay que tener cuidado, porque también el enemigo puede llevar a arrastrar a una persona, un creyente, hacia el extremo de realmente menospreciarse al punto de ni siquiera dejarlo avanzar en su vida espiritual.
avanzar, dejarlo avanzar en su oración, en su comunión con la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir indigna, y es que eso es lo que somos. Pero si bien soy indigno, si bien no merezco nada de parte del Señor, ¿qué hago más sino disfrutar de las benevolencias y las gracias que Dios me ha puesto? Es como el mendigo que es puesto en una mesa, se sienta ante una mesa donde hay muchos alimentos, y él, luego de habérsele bañado, luego de habérsele dado un ropaje nuevo, de haberlo afeitado, de haberlo peluqueado, todo esto, se le sienta ahí y se le dice come, y él diga, no, no me siento digno de comer, no, yo soy pobre, yo ni siquiera sé por qué me bañaron, no, la verdad yo no merezco estar aquí, yo no voy a comer nada porque soy indigno. Eso es una mala percepción también de sí mismo, y aún esa mala percepción, como dice más adelante acá, es incorrecta, porque también que está centrado en sí mismo, porque uno no está viendo la gracia de Dios por creerse más de la cuenta, y este tampoco está viendo la gracia de Dios por centrarse en sí mismo y por ver sus muchos pecados. Yo digo, claro que no merezco estar delante de la presencia del Señor, pero claro que voy a entrar delante de la presencia de Dios, porque Él me dio ese permiso. Y me lo dio, obviamente, no basado en mis méritos, sino basado en los méritos de Cristo. Así que claro que me voy a aferrar a Cristo, y claro que voy a tomar el privilegio de acercarme ante el trono de la gracia de Dios. ¿Me lo gané? No, me lo concedieron. Y como me lo concedieron, entonces yo voy a usar de eso. Claro que no soy digno de estar ante la mesa del Padre para tomar todo lo que hay ahí. Claro que no soy digno, pero claro que lo voy a tomar porque Él me lo concedió, porque es su misericordia. Claro que no soy digno de estar vivo o de merecerme un día más, pero no me voy a quedar en la cama diciendo, no, no merezco estar levantarme porque soy indigno, porque soy un gran... Claro que voy a levantarme, claro que voy a disfrutar de su benevolencia. Y eso es parte de la gratitud. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahogarme en mi indignidad, en mi inmerecida vida. No, levantarme más bien. ¿Y qué ser? Agradecido por lo que el Señor me ha concedido. Así que es cuidarse de no caer en los extremos. Es estar en el punto equilibrado de más bien caminar en el Señor y ser agradecido. Ser agradecido. La visión, dice, del cristiano de sí mismo debe estar basada en una mente renovada por Dios, lo que decía ahorita, ¿no? De cómo esto se conecta con lo que hemos venido hablando. No se deje amoldar por este mundo. Este mundo te lleva a la jactancia. Este mundo te lleva a creerte mucho, este mundo te lleva a sobreexaltarte. Así que no te dejes amoldar por este mundo. Este mundo te lleva a buscar tus beneficios, a buscar lo que te complace, a buscar tus placeres. No te dejes amoldar por este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, el cual es llevado a cabo por el Espíritu y junto con la palabra del Señor. Estoy ya interpretando, ¿sí? Entonces, por eso es conectado con esto. Y cuando entiendo eso, entonces comprendemos, mis amados hermanos, que nuestra perspectiva, con esta perspectiva, encontramos que nuestro valor no está en mis cosas, en lo que yo hago, en lo que yo creo ser, en lo que creo tener, sino que nuestro valor se encuentra en la misericordia y en la gracia de Dios. No en lo que yo hago por mí mismo, sino en lo que Él ha hecho por mí. No en lo que hago por Él, en lo que Él hace por mí. Y esta cosmovisión cristiana, amados hermanos, por eso la cosmovisión nuestra, que es cristiana, debe ser entonces cristocéntrica, es decir, centrada en Cristo. No es antropocéntrica, centrada en el hombre, es cristocéntrica, centrada en Dios. Mi cosmovisión, es decir, mi forma o mi visión del mundo que me rodea, no debe ser materialista.
no debe ser jactanciosa, no debe ser basada en mí, no debe ser centrada en mí, sino centrada en Cristo. Mi forma de ver el mundo, mi cosmovisión, debe ser cristocéntrica, centrada en el Señor. Cuando leemos o recordamos un texto como Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, ¿qué se nos recuerda? Que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo de su propiedad. Tenemos una identidad con 4 características. Linaje, soy familia elegida de Dios. Soy una nación apartada, soy parte de una nación apartada por el Señor. Soy parte de un real sacerdocio, soy parte de un reino de sacerdotes. Soy un pueblo de su propiedad, un pueblo adquirido por sí mismo, un pueblo que Él compró por la sangre, con la sangre de Cristo. Y todo esto es gracias a su misericordia. Somos un pueblo que antes no teníamos misericordia, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la alcanzamos. Y la alcanzamos por causa de Cristo. Tengo una identidad que he recibido por gracia y misericordia, pero el medio por el cual vino esa gracia y misericordia es Cristo. Nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver con qué hice, qué logré, qué terminé, qué presenté, qué di a cambio. Nada, absolutamente nada. Todo es por eso, para la gloria del Señor. Pero hay una identidad que el Señor me ha concedido. Claro que no soy digno de estar delante de Él, pero soy parte de una familia elegida. Claro que soy de naturaleza pecaminosa, pero Él me metió en una nación santa. ¿Ve? Claro que no soy digno de servir al Rey, servir al Dios eterno, pero Él me puso en un reino de sacerdotes. Claro que soy digno de ser condenado, pero Él me hizo pueblo de su propiedad. Claro que merezco la condenación, pero a Él le plació darme misericordia. Entonces hay una dignidad, hay una identidad, hermanos, en nuestra vida, y creo que ya hemos hablado acerca de esto. El punto es este, y permítame rectificar esto. Nuestro significado, identidad, valor y papel encuentran su fundamento en quien es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. No, jamás por lo que somos o por lo que supuestamente hayamos hecho por Él. Solo por su misericordia. Nuestra vida, hermano, cristiana es pura gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Se nos recuerda entonces esa perspectiva apropiada. Bueno, él habla de un himno. Yo no conozco ese himno, pero sí se me viene uno de los tantos himnos. No sé si usted leyendo esto se le vino el mismo himno que a mí, pero encuentro o se me recuerda esa perspectiva apropiada del yo en comparación ante Él cuando cantamos cuán grande es Él. Ojalá hayamos estado en el mismo sentir, si no, no hay problema. Tal vez usted haya pensado en otro himno. Yo pensé en el himno cuán grande es Él. Incluso cuando estaba leyendo, al contemplar, entonces inmediatamente se me vino Él al contemplar su voz, creo que dice el himno, sí, porque eso fue la frase que tuve, al contemplar su voz, inmediatamente cuán grande es Él, pero el escritor se va por otro himno, al contemplar los cielos, al contemplar los cielos, sí. Entonces, pero se vino ese himno, cuán grande es Él, cuán pequeño soy yo, ¿sí? Entonces, inspeccionar la cruz es enfocarse en el Evangelio. La verdad de que otro ha muerto en nuestro lugar y ha llevado nuestro castigo. Al hacer esto, nos damos cuenta que todo tesoro y orgullo en mí causa tristeza en mi corazón. Es la realidad. La cruz nos eleva y nos humilla al mismo tiempo, porque nos pone delante del Señor, pero dejen claro que eso no es por causa de nosotros. Nos libera de esa necesidad de empujarnos hacia adelante en la vida y nos permite reconocer las formas en que Dios nos ha dotado. Y esto, mis amados hermanos, es como dice el escritor,
es no pensar o no tener un más alto concepto de nosotros mismos, sino que es pensar de sí mismo con buen juicio o con cordura. Es pensar con sobriedad y no con una percepción alterada de nuestra propia realidad. Es saber lo que somos nosotros. Es saber que si en alguien podemos avanzar en esta vida es solamente en Cristo. Que si en alguien somos algo ahora, porque lo somos, es en Cristo. Claro, y es una frase que hemos escuchado incluso, bueno, hasta en el mundo uno escucha esta frase, es que sin Dios nada somos. El problema es que no se entiende esa frase. Y el problema es que la gente diga, es que yo sin Dios nada soy, pero vivo aferrado al mundo y disfrutando de los placeres e ignorando a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué es entender realmente que sin el Señor nada somos? Es aferrarnos a Él, es adherirnos a Él, es asirnos a Él. Y eso es parte, mi amigo no creyente que tal vez esté entre nosotros. El creyente jamás quiere creerse más que alguien. Ahora, de que los hay, sí es cierto. Pero la naturaleza, la esencia del cristianismo, y por lo tanto el creyente, no es creernos más que los demás. No es creernos ¿cómo se dice? La perita en dulce, la última Coca-Cola del desierto, la monedita de oro. Es que hablamos de Cristo porque, mi amigo, lo necesitamos para subsistir en este mundo caído. Hablamos de Cristo y hablamos de lo que somos en Él, pero precisamente por eso, porque es que sin Él nada somos y por eso debemos estar cada día aferrados a Él, asidos, agarrados. Escuche, esto suena feo, pero las garrapatas de los animales, la razón por la cual el animal puede correr y sacudirse y estar ahí, es porque ya está agarrada. Y por eso la expresión es que mantiene ahí agarrado y no como una garrapata. Bueno, eso nosotros, es así como debemos estar por eso utilizamos el término agarrar, ¿no? Aunque la palabra utiliza la Biblia, en la Biblia es un término que se traduce como asir, porque ese término asir implica estar sostenidos con fuerza de algo, como si estuviésemos así, agarrados, que implica el término como si tuviésemos garras, ¿no? No tenemos garras, pero el término que lo usamos es como que nos aferramos incluso con las uñas a eso, en este caso al Señor. Estar asidos es estar aferrados fuertemente de algo. Es que si no lo hacemos, nuestra vida no tiene sentido y nuestra vida pierde rumbo. Mi amigo, por eso tú debes correr a Cristo y asirte de Él, agarrarte de Él, aferrarte de Él como Señor y Salvador de tu vida. Porque sin Él tu vida no tiene sentido. Aunque tengas buena salud, aunque tengas una buena familia, un buen hogar o una buena economía, pero puedes tener todo eso y estar muy feliz en este mundo, pero sin Cristo, aun cuando estés muy feliz, tu vida va rumbo al infierno. Y la única felicidad que podrás tener será la de este mundo, porque luego de esta vida habrá un sufrimiento eterno para tu alma, para tu vida. Pero si estás en Cristo, si te entregas a Cristo, vas a poder experimentar una felicidad mayor de la que puedes estar experimentando. Pero en el mejor de los casos, si tu vida realmente está vuelta a una miseria, entonces vas a poder experimentar una felicidad, un gozo indescriptible que solamente se encuentra estando en Cristo. Así que entrégate a Cristo. Y mi hermano que tal vez esté pasando por momentos difíciles o que ha decaído en su vida espiritual, es tiempo para saber que necesitamos volver a aquel que le da sentido a nuestra vida, aquel en el cual tenemos identidad y podemos permanecer en Él.
La iglesia entonces, continúo leyendo, dice, debe ser notablemente diferente del mundo, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cuando nos reunimos unidos por el Evangelio, todo lo demás que se relaciona con nuestra identidad, aunque no es irrelevante, pierde su significado principal y usamos nuestros dones para, no para, escuche esto, no para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Y yo quiero que leamos un texto, si puede leerlo conmigo, que es el de Filipenses, un texto bastante conocido. Filipenses, capítulo 2. Donde, voy a leer hasta el 5. Dice del 1 al 5, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Es decir, manteniendo una unidad correcta, perfecta, genuina, no externa, sino interna. Y note lo que dice el versículo 13, ahí donde quiero, a partir de aquí, donde quiero que se enfatice. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y note que, ¿por qué cito ese texto? Porque Romanos 12 dice que ninguno piense más alto, tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, ¿sí? Dice más de lo que debe pensar, sino piense de sí con cordura. Y note lo que está diciendo el texto aquí, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Pensar o creerse más que los demás. Es decir, en contra de lo que dice de la exhortación apostólica, y eso obviamente es ir en contra de lo que está Pablo diciendo en Romanos 12. Es pensar como ebrio, ¿no? Es sin cordura. Y note lo que dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y note cómo inicia el verso 5, voy a quedarme ahí nomás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque Cristo obviamente se convierte en aquel en quien vamos a obtener, mis hermanos, el patrón a seguir. Mira la cruz, donde tu Salvador, donde nuestro Salvador sangró, donde murió por nuestros pecados, porque Él nos ama, porque Él te ama. Y ante esto, al percibir esto, hermano, realmente no hay espacio para sentirse orgulloso, para caer en soberbia. Cuando Pablo en Romanos, por ejemplo, en la misma carta que del texto base, habla acerca de todo lo que hizo Cristo y cómo fue que fuimos justificados ante Dios. Pablo hace una pregunta por ahí. Creo que eso está en Romanos 3. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde pues queda la soberbia? ¿Dónde queda entonces esa autoexaltación de que lo que yo soy y tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente? Hay gente que puede decir eso, ¿no? Frasecitas bastante egocéntricas. Te lo mereces, cómpratelo, te lo ganaste, eres digno de ello. Me merezco esta moto, me merezco esta ropa, esta camisa, esta boina, cosas así por el estilo. Pero en cuanto al Señor, y sí, obviamente la Biblia dice que la mano diligente será prosperada. Trabajaste, come. Trabajaste, vístete. Trabajaste, bueno, en fin. Pero esto jamás nos debe separar de la gratitud al Señor, porque si yo puedo decir, trabajaste, come, previo a eso debo decir, trabajaste, antes de comer agradece al Señor, porque pudiste trabajar. Porque si no hubiese sido por el Señor, no hubieses amanecido con salud,
no hubieses tenido fuerza. Si el Señor dice, hoy amaneces enfermo, si el Señor dice, hoy amaneces tullido, si el Señor dice, hoy no hay clientela. Así que, si tienes salud y tuviste clientela o tuviste fuerza, eso es gracias a ¿quién? Al Señor. Así que jamás va a haber una gloria principal o primaria o que va a ganarle o que se va a ganar su puesto en mí. Sobre todo si estamos con ese concepto, con esa cosmovisión cristiana, con esa perspectiva cristiana. ¿Dónde queda la jactancia? Quedó excluida. Como dice Pablo, si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor. No hay necesidad de que te compares con los demás. Eso no es una competencia de quién hace lo mejor, como lo decíamos al principio, o lo que estaba hablando al principio. Esto no se trata de quién es mejor que quién. Y si yo voy a compararme con alguien, compárate con Cristo. Porque cuando te compares con alguien, lo más posible es que puedas lograr encontrar alguna víctima de tu soberbia y de tu jactancia y puedas decir, ah, sí, soy mejor que él. Ah, sí, lo hago mejor que él. En esto llego más temprano. Y como le dije en alguna ocasión, llega temprano. Creo que eso lo dije en un culto. Llega temprano, pero no por competencia, sino para la gloria del Señor. Llega temprano al culto, a la escuela dominical, a la oración, para la gloria de Dios. No para ser observado y para que el pastor diga, oh, qué gran hermano. Al finalizar el mes le daré medalla de mejor cristiano puntual. No, es para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. No hay necesidad de que te compares con alguien, compárate con Cristo, porque cuando te comparas con Cristo, tú dices, ¿cuánto me falta? Si te comparas con otro, puedes decir, voy bien, y quedarte estancado. Pero si te comparas con Cristo, porque es a la imagen de Él que fuimos creados, es para ser conforme a su imagen que fuimos predestinados. Entonces tú vas a mirar a Cristo, a la luz de la palabra y vas a decir, me falta, sigo adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En cambio, puedes usar todo lo que Dios te ha dado en el servicio desinteresado y gozoso de los demás. Siempre vive para, como leímos ahorita en Filipenses 2:3, vive para servir a los demás. Vive no buscando tu beneficio propio, sino el beneficio de los demás. Y el mío, hermano, pues primero, en Cristo tienes todo. Segundo, si en la iglesia todos no pensaremos primero en nosotros, sino en los demás, todos seremos beneficiados. Porque mientras tú estás pensando en otro, en un hermano o en varios, uno o varios están pensando en ¿quién? En ti. Y por eso, cuando yo miro a los demás como superior a mí mismo, si todos nos miramos todos como superiores a sí mismo, al punto de que con el objetivo de servirnos, al final entonces se cumple lo que dice la palabra. Todos somos siervos los unos de los otros. Si yo estoy preocupado por sobrellevar las cargas de mis hermanos, esos hermanos o ese hermano también está preocupado por sobrellevar mi carga, ayudarme a llevar mi carga. ¿Y eso qué implica? Que todos entonces nos estamos sirviendo los unos a los otros, mis amados hermanos. Y en eso el Señor nos ayude para que hagamos las cosas de manera correcta, mis amados hermanos. A no pensar más allá de nosotros, más allá de lo que debemos pensar, a no pensar como ebrios o con una percepción alterada de la realidad. Cuando pequeños, cuando adolescentes, permeados por los superhéroes, podemos llegar a imaginar y a pensar que podemos volar o que podemos tener una super fuerza hasta que nos chocamos con la realidad, ¿no? Hasta que nos golpeamos una canilla y caemos postrados casi llorando y nos damos cuenta que no tenemos poderes, que somos tan frágiles como cualquier ser humano. Hermanos, la gloria es para el Señor y lo que somos, lo somos gracias a su bondad, a su misericordia, a su divina gracia. Y la identidad
que tenemos y que nos hace, por decir así, grandes, o que nos hace personas con una identidad en particular, es gracias al Señor. Gracias solo y únicamente al Señor. Pero que eso sea para la gloria de Dios y el servicio de los demás. Vamos a leer comentarios para orar a nuestro Señor. Dice hermano Diego: qué gran lucha tenemos algunos cuando vemos la mayoría que llegamos tarde a los servicios. Cuando vemos que la mayoría que llega tarde a los servicios. Bueno, no sé, creo que entiende qué gran lucha tenemos algunos cuando vemos que la mayoría llegamos tarde a los servicios. No sé, creo que intento leer el texto así. Si puedes prender el audio o yo estoy leyendo mal. Hola, pastor, o no buenos estoy días. entendiendo. ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, lo que tú acabaste de decir, lo hago como igual referencia. Vemos que eh, empieza el servicio y no empieza con el aforo completo, sino paulatinamente va transcurriendo la mañana, va transcurriendo las diferentes actividades, empieza a llenar la iglesia, y la iglesia tiene todos los medios de gracia dispuestos para nosotros. Y sí, es una carga, te lo admito, porque en varias ocasiones lo he puesto en oración, que los hermanos se motiven a llegar temprano a la escuela dominical, al servicio de Sí, oración. así es. Dios nos ayude a, a poder mantenernos en tranquilidad, sobre todo a los pastores, y no en carga, porque no es fácil el saber que lo que se hace en el culto de adoración pública es para el bienestar de la iglesia, para la gloria del Señor primeramente y el bienestar de la iglesia, y aún así pareciese que no lo viesen de esa manera, y voy llegando a la hora que llego, y bueno, en fin, eso es un tema particular de eso, ¿no? Mi hermana Margarita escribe: así es, pastor, lamentablemente en algún momento de nuestra vida caemos en eso, mirar el pasto bonito del vecino y quejarnos que el mío no está bonito y pasármela en esa. Lo que trae a mi vida es amargura y vivir resentida en la vida. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que a través de siervos y de su palabra nos lleva otra vez al Evangelio para recapacitar y seguir creciendo y santificándonos. Así es. Muchas gracias por el comentario, mi hermana. Bueno, mis hermanos, si alguien tiene algún comentario o inquietud, puede hacerlo, o si no, para que podamos dar paso a la oración. ¿Sí? Dicho esto, si alguien... Pastor, Hermana Elida, señora, tengo un pequeñísimo aporte, dale, hermana. que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino mirar la viga que tenemos dentro todos nosotros. Así es, eso mismo dijo el Señor, y eso con el objetivo de que realmente hagamos nuestra labor, ¿sí? Nuestra labor. Gracias, hermana, por el comentario. Bueno, hermanos, vamos a orar a nuestro Señor. Quisiera saber si hay algún voluntario para la oración, o así como ayer lo elegimos. Hermana Lutari, ¿vas a orar? Pastor, Dirige la sí, oración. quiero orar. Sí, Eso. Señor, quiero orar porque la verdad he sido muy tocada con este devocional. Bueno, hermana, dirige la oración entonces. Bien pueda. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, solo te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque no somos merecedores de todo lo que recibimos. Perdónanos, Padre, por este pecado, Señor. La autosuficiencia, la autoexaltación, el orgullo y la altivez que hay en nuestros corazones, Padre. Como lo dice tu palabra, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Solo tú, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre, porque sabemos que hemos fallado con este pecado. Queremos siempre vernos mejor que a los demás, vernos superiores, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos reargulle, tu palabra nos exhorta, nos corrige, Señor. También nos anima a perseverar y a poder rendirnos ante el trono de la gracia, reconocer cuál pecadores somos, Señor. Solo sentirnos orgullosos por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, para redimirnos, para apartarnos de las tinieblas,
y traernos a la luz, como lo dice tu palabra, Señor, que nos escogió para ser ese pueblo santo, ese real sacerdocio, esa nación adquirida, Señor. Solo te damos gracias, Padre, porque no somos merecedores de tanta bondad, de tanto amor, mi Rey. Padre, gracias, Señor, por estos devocionales. Gracias, Señor, por el autor de este libro, Señor, porque ha sido tanta bendición para nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestro pastor Jessy, nuestro pastor David, el pastor David, Señor. Gracias por estos siervos tuyos, mi Rey, porque han sido de tanta bendición para nuestras vidas, Señor, porque han sido esos siervos útiles, Señor, para toda buena obra, Señor, porque han sido guiados y dirigidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, para traernos, Señor, este alimento. Amado Dios, asimismo, ruego por nuestros hermanos, Señor, los que estamos aquí presentes, Señor. Rogamos por sus vidas, Padre, para que esta palabra de Dios, Señor, de verdad sea de bendición, que la pongamos en práctica, no solamente ser tan solo oidores, escuchar una palabra más, Señor, sino que la pongamos, Señor, por obra. Padre, te pedimos que cada día, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, porque sabemos que nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, como lo dice, Señor, este salmista, Señor David, crea en cada uno de nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros para poder caminar, Señor, como ese verdadero pueblo, Señor, que ha sido apartado, Señor, que no, Señor, seamos iguales, Señor, sino que cada día podamos rendirnos delante de ti y reconocer cuánto necesitamos de ti, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer, mi Rey. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estos tiempos, Padre. Te encomendamos este día y que de verdad, Padre, en el transcurso del día podamos meditar, Señor, en tu palabra, Señor. Poder menguar y morir cada día para que Cristo crezca en cada uno de nosotros, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en la oración. Mis amados hermanos, me alegra haber compartido con ustedes. Gracias y paz. Y ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Gracias, pastor. Gracias, mis hermanos. Bendecido día. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Que pasen buen día. Amén, amén. Que Dios los guarde y los proteja siempre.